Para siempre la victoria nos dará, Señor. Apláudele con fuerza al Señor tu Dios. Nadie puede vivir sin agua. Nadie puede vivir sin aire. Nadie puede vivir sin alimentos. Y nadie puede vivir sin Radio Maranata. La fiesta apenas comienza. ¿Cuántos quieren preparar sus instrumentos? Preparen los instrumentos, que la fiesta va a comenzar. Suenen sus trompetas delante del Rey que obra. Estéreo FM Maranata 98.1, voz que clama en el desierto. Teléfonos de WhatsApp 961-380-5811. Teléfonos directos 961-224-6675. Una radio con un sentido diferente, dándole sentido a tu vida. Bendice a mi familia. Dios, acuérdate de mí. Acércate un poco más a cada corazón. Acércate, Señor. Espíritu Santo, tu realidad ha sido lo más grande que me ha pasado en mi caminar con Jesús. Tu presencia esté allí, Señor, sobre nuestras vidas. Poder hablar contigo, Señor, cara a cara, como hablaste con Moisés, podemos hacerlo hoy. Contigo, Espíritu de Dios, qué gozo esta comunión, qué alegría esta coinonía contigo, Espíritu de Dios. Mientras adoramos, Señor. El Distrito 3.1 de la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino te invita a escuchar su programación los días viernes de 4 a 5 de la tarde por la 98.1. Por la 98.1. Radio Maranata, una voz que clama en el desierto. Con el pastor José Giovanni y Jesús Solís. Te esperamos, no faltes. Mis amados hermanos, ¿qué tal? Que Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Es una bendición el poder estar una vez más con ustedes a través de estos micrófonos. Enviamos un saludo a todas aquellas hermanas, hermanos que nos sintonizan a través de Estéreo FM Maranata 98.1, voz el que clama en el desierto. Por si gusta comunicarse con nosotros, ponerse en contacto, enviar un mensajito, enviar algún saludo, alguna petición, le voy a dictar el número en cabina para que se pueda comunicar con nosotros. Teléfono de WhatsApp 961-380-5811. Lo vuelvo a repetir una vez más, 961-380-5811. O si prefiere hacerlo al teléfono directo, 961-224-6675. 961-224-6675. Una radio con sentido diferente, dándole sentido a tu vida. Es una bendición el poder estar en esta hora, día viernes, el casi fin de la semana,
poder estar con ustedes para poder compartir esta palabra de Dios. Como pueden ver, aquellos que nos ven por redes sociales, Facebook, YouTube, enviamos un saludo a través de estos micrófonos, de esta señal que 98.1 Estéreo FM Maranata preparado para cada uno de ustedes. Y como pueden ver, los que están en redes sociales, en esta hora nos acompaña nuestro hermano Freddy Albores, pero voy a pedir que se presente él, que mi hermano Freddy se presente con nuestra audiencia. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Tenemos la bendición del privilegio de poder estar en esta cabina de radio, acompañando al siervo de Dios, mi hermano Giovanni. Mi nombre es Freddy Albores. Pertenecemos al distrito 3.2 de la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Y pues se nos ha hecho la invitación de poder estar en este día aquí con ustedes para poder compartir un tema, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Esperamos que sea edificación para nuestra vida. Efectivamente, para todos aquellos que nos están sintonizando, que nos están viendo, sin duda alguna Dios tiene una palabra especial para cada uno de nosotros en esta tarde. Podemos decir que Dios ha estado preparando este día para poder hablar a nosotros como hijos de Dios, pero lo más importante para todos aquellos que estamos viviendo dentro de un círculo familiar, dentro de un mismo hogar, de esa pequeña comunión llamada familia, mi hermano Freddy. Le voy a invitar a que en esta hora sea usted que nos pueda compartir este precioso mensaje que Dios ha preparado. Amén, mis amados hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Como bien decía nuestro hermano Giovanni, estamos viendo en los últimos tiempos la familia ha sido golpeada, amenazada por el enemigo. Por eso mismo traemos esta palabra de Dios que ha puesto en nuestro corazón, poder compartirles, llevarles parte de esta enseñanza. Y ahí en casita, o si usted no escucha o nos ve por las redes sociales, pudiera abrir con nosotros la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo del 1 al 10. La palabra del Señor, vamos a hacerle poco de tiempo. Si usted va por su Biblia, apresúrese. Vamos a meditar un rato en la palabra del Señor, ahí en Romanos, capítulo 6, versículo del 1 al 10. Vamos a leer la palabra del Señor, mis amados hermanos. Como bien sabemos, lo hacemos como reverencia a la palabra y lo hacemos en esta tarde en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Vamos a orar en esta tarde para que sea Dios hablando a través de nuestras vidas, ¿verdad?, de su bendita palabra, y este mensaje sea edificante para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, poderoso Dios. Alabamos su santo nombre en esta tarde, Dios. Reconocemos, Señor, que por su gracia y su misericordia nos permite estar, Señor, en esta cabina de radio, Padre, para poder compartir su palabra, Dios. Sea su palabra, Señor, en nuestros labios, como un carbón encendido, mi Dios. Que sea su mensaje y no el nuestro, Padre eterno. Señor, que esta palabra no vuelva vacía y sea edificante para cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan. Señor, muchas gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Verdad? Como decíamos hace rato, mis amados hermanos, hablando acerca de un tema sobre la familia, iniciamos nuestra lectura ahí en el capítulo 6 de Romanos,
y nos hace una pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Como bien sabemos, la palabra del Señor en Romanos capítulo 3 versículo 23, ¿verdad? La palabra de Dios, como usted y yo sabemos, dice que por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Reconocer, mis amados hermanos, que somos pecadores, ¿verdad? Nos da a entender entonces que el resultado de nuestro pecado sería la muerte. Pero en Romanos 6:23 cambia totalmente el panorama nuevamente a través de la palabra de nuestro Dios, ya que dice que la paga del pecado, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ustedes y yo reconocemos, o en un tiempo reconocimos, cuando se nos predicó de la bendita palabra de Dios, reconocimos que éramos pecadores y que el resultado de nuestro pecado, mis amados hermanos, nos llevaría con un final triste y camino de muerte. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios para nosotros, es la vida eterna que se refleja en nuestro Señor Jesucristo. Ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, que el sacrificio único que se hizo en la cruz del Calvario a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, dice su palabra que ese sacrificio nos ha limpiado de todo pecado. Esa sangre derramada nos ha limpiado de todo pecado. Ahora bien, mis amados hermanos, quisiéramos nosotros compartirle este mensaje de edificación a la familia. Si nosotros ya hicimos nuestra decisión de fe, nosotros reconocimos a Jesucristo, hay una promesa para nosotros. Ya no llevamos el destino a la muerte, el camino de muerte, sino que ahora ya nos habla de una vida eterna. La pregunta que el apóstol Pablo dice a los romanos, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y hay una respuesta ahí en lo siguiente, dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ustedes y yo, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ya somos salvos. Y cuando nosotros verdaderamente reconocemos que como carne le fallamos a Dios, Isaías 1:18 dice en su palabra: venid luego y estemos a cuentas, dice Jehová. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es cierto, mis amados hermanos, que le fallamos a nuestro buen Dios, porque no somos perfectos. Pero si su palabra a mí me prende ese foquito rojo diciéndome, ¿verdad? Venid luego. En el momento que ustedes y yo reconocemos o nos damos cuenta que le fallamos a Dios, en ese momento debemos de acudir a ese llamado. Pedirle perdón a Dios por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. No importa cuán grande sea la falta que hayamos cometido. Ahí está nuestro buen Jesús abogando por cada uno de nosotros. Por eso la respuesta que dice que en ninguna manera podemos vivir todavía dominados bajo el pecado, porque la gracia abunda en nosotros, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ustedes y yo reconocemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, mis amados hermanos, se da por hecho la promesa de nuestro buen Dios. En 2 Corintios 5:17 dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si usted era un hombre o una mujer mentirosa, yo no sé cuál sea el pecado, la mentira, el chisme, el rencor, el odio, yo no sé cuál pecado haya sido que permanecía en su vida. Cuando usted llega a los pies de Jesucristo y reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, en ese momento se rompe toda atadura, todo yugo de maldición, todo, usted queda libre totalmente. Por eso bueno es decirle a nuestra familia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es promesa de parte de Dios. Muchas personas nosotros hemos tenido la bendición de compartirles del Evangelio, y a más de uno pudiera expresar y decir: ¿sabe de qué me sirve reconocer a Dios? ¿De qué me sirve reconocer el sacrificio de Jesucristo? Si a pesar de lo que yo pueda hacer, mi decisión de fe, como ustedes dicen, yo seguiré pecando. Es cierto, mis amados hermanos, no somos perfectos, pero tratamos a cada día de mejorar nuestra vida, perseverar
mantenerse firme. Cierto es que el enemigo nos acecha, es cierto, mis amados hermanos, pero ahí está la palabra de Dios. Venid luego y estemos a cuentas, dice Jehová. Yo no sé, mi hermano Giovanni, ¿verdad? Tenemos el privilegio con él de poder trabajar en el mismo equipo, unido en los 3 distritos que servimos en la iglesia, y hemos sido testigos de que la necesidad de estar orando por las familias es mucha, ya que no todos los integrantes de una familia, ¿verdad?, han sido creyentes o han entregado su vida a Cristo. Pero qué necesario es, mis amados hermanos, mi hermano Giovanni, poder reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Efectivamente, mi hermano Freddy, creo que es lo importante, lo esencial, el poder reconocer al Señor Jesucristo como el Rey, el Salvador de nuestra propia vida. Sin duda alguna, hace un momento veníamos platicando, ¿verdad? Y creo que no es casualidad que estemos tocando este tema. Hace un momento, cuando veníamos camino a la cabina, veníamos platicando y veníamos diciendo que para poder salir de algo, que para poder salir de cualquier problema o poder salir de algo que nos está atando, lo principal y lo importante es reconocer, sin ofender a nadie, ¿verdad? Podemos hablar de que un alcohólico, ¿cómo puede dejar ese vicio? Reconociendo que es alcohólico. Uno que le gusta, no sé, que le gusta tomar aquello que no es suyo, ¿cómo puede salir de eso? Reconociendo que es, pues lo que es. Todos necesitamos reconocer algo, y para que nosotros seamos libres, como comentaba nuestro hermano Freddy, para que la familia pueda salir a flote, para que la familia pueda salir adelante como ese equipo que es, necesitamos reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y el único Redentor en nuestra familia. Porque sin duda alguna, si lo tratamos de hacer a nuestras fuerzas, lo tratamos de hacer con nuestra propia sabiduría, tratamos de hacerlo porque yo soy Martínez y se tiene que hacer como yo digo, pues de una u otra manera vamos a lastimar a los integrantes que componen esa familia. Veía una película que hacía mención de que cuando uno se casa, es como la sal y la pimienta, ¿no? Se pega la sal, se pega la pimienta, y a ver, trata de separarlos. Se van a separar, pero uno se va a llevar parte del otro y el otro va a quedar lastimado. Entonces, para que no llegue a pasar eso, tenemos nosotros que saber y reconocer que dependemos de alguien mayor a nosotros, que en este caso sería nuestro Señor Jesucristo. Reconocer que Él es el Dios, reconocer que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que sin Él nuestro matrimonio no va a poder salir adelante, nuestra familia no va a poder salir adelante. La importancia está en el reconocer, mi hermano Freddy. Así es, mis amados hermanos. Usted que nos acompañó en la lectura de Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 10, vamos a resumir parte de ese pasaje. Pablo explica en este mensaje cómo Cristo, al resucitar de entre los muertos, se convierte en el libertador que nos hace libres del pecado. Resumido todos esos versículos, los 10 versículos, Pablo en pocas palabras dice eso: al morir nuestro buen Jesucristo, automáticamente se hace libertador de nuestras vidas, nos hace libre de todo pecado. Había alguien que te señalaba que eras pecador, mas sin embargo Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Gracias a ese sacrificio único, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, ahora usted y yo somos libres de todo pecado. Su palabra dice que ahí pagó el precio Él en la cruz del Calvario. Sí, ese sacrificio único. Compartíamos una ocasión en una reunión familiar de la que tuvimos la bendición de poder atenderlo, y les decía, muchas veces, a pesar de la distancia, las inclemencias del tiempo, usted y yo no sé si hemos pasado por esa situación de decir: hoy me voy a esforzar, me voy a sacrificar, voy a caminar a mi iglesia, a mi reunión, voy a sacrificar los 15, 10 pesos que yo tengo para ir a mi iglesia. Quisiéramos aclarar, mis amados hermanos, el sacrificio único lo hizo nuestro buen Jesús en la cruz del Calvario. Lo que hacemos usted y yo es un esfuerzo, porque al final de todo, al que le conviene y el que tiene necesidad por congregarse, ya sea en una reunión familiar o en su iglesia, somos ustedes y nosotros, mis amados hermanos. Sacrificio único es el de nuestro buen Jesús. Ahí en el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32, no sé si mi hermano Giovanni quisiera hacer la lectura.
Vamos a darle tiempo para nuestros hermanos que nos escuchan a través de la radio, nos miran en las redes sociales. Vaya con nosotros al Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32. Efectivamente, la palabra del Señor dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así es, mis amados hermanos. El poder de la muerte sobre nosotros, tanto espiritual como física, ¿verdad?, es destruido cuando ponemos nuestra fe en Jesús automáticamente. El poder de la muerte, la autoridad que la muerte había en ustedes y nosotros, se rompe en ese momento. Si la palabra de Dios dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Quién sería la verdad para ustedes y nosotros? Recordemos que nuestro buen Jesús dice en el Evangelio de San Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nuestro buen Jesús es la verdad. Imagínense, si la verdad dice: conoceréis la verdad, y conoceréis a Jesús, y Jesús nos hará verdaderamente libres, ¿verdad? Tenemos la bendición de poder tener a Jesús en nuestro corazón. Yo sé que usted que nos escucha, si usted ya tuvo la oportunidad, ya tiene la oportunidad de asistir a una iglesia, recordemos en aquel tiempo, en aquel día tan especial, cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo Jesús. Su palabra en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 y 10, dice la palabra del Señor: que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Se confirma con el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando usted y yo hicimos esa declaración de fe, reconocemos a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, creemos en nuestro corazón que Él ya no está muerto, que ahora vive y reina por los siglos de los siglos. En ese momento el Hijo del Hombre, en ese momento Jesucristo de Nazaret, toma el control de nuestra vida, mis amados hermanos. Ahora yo puedo declararle al mundo que yo soy libre por la gracia y la misericordia de nuestro buen Jesús. Yo no sé cuántos de los que nos escuchan pueden declarar esa palabra. Decirle hoy en día al mundo que usted es libre por la gracia y la misericordia de Dios. Y si usted es libre, su palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Nuestra familia también le pertenece a nuestro buen Jesús. Nuestra familia ya es comprada también a precio de sangre, mis amados hermanos. Bueno es entender el propósito de la palabra de nuestro buen Dios. Las familias están siendo azotadas, es cierto, pero usted y yo debemos de pararnos firmes en oración, en ayuno a favor de nuestra familia. Estar orando cada día, cada momento. La palabra dice: orad sin cesar. Yo no sé cuánto tiempo usted está orando por su familia. Yo no sé cuánto tiempo usted ora por su necesidad. Pero sabe, este es el momento donde usted pudiera escribirnos también, estar compartiendo la palabra de nuestro buen Dios, pero también poder recibir ese mensaje diciendo: sabe, necesito que ore por mi papá, necesito que ore por mi hermano, por mi esposo, la esposa, por la mamá. Yo no sé qué necesidad puede existir ahí en la familia. Recuerde que el tema, estamos hablando sobre el precio de nuestra salvación, dirigido verdaderamente a nuestra familia. Amén. Vamos a seguir en la palabra del Señor. Vaya conmigo a la primera carta de Juan, versículo 3, capítulo 3, versículo 8. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. No sé si mi hermano Giovanni pudiera hacer la lectura nuevamente. Así es, antes de poder dar esta lectura, recordamos a todos aquellos que nos están escuchando, sintonizando, que pueden enviar su mensajito al teléfono de WhatsApp de Estéreo Maranata 98.1 FM, teléfono de WhatsApp 961-380-5811, o al teléfono directo 961-224-6675. Enviamos un saludo a nuestro hermano Martín Hidalgo, que se ha puesto en comunicación con nosotros, a nuestra hermana Ruth López, a nuestra hermana Araceli Jiménez y a Yasmín Gutiérrez, que han estado pendientes desde que iniciamos esta hora de radio con ustedes. Esperamos que la palabra del Señor esté llegando a sus corazones y que sea de bendición para sus vidas. Damos lectura a la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice la palabra de Dios: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así es, mis amados hermanos. La lectura bíblica que estamos haciendo habla claramente a nuestra vida. El que practica el pecado es del diablo. Ahora usted ya no puede, ¿verdad?, practicar el pecado, porque ahora Cristo lo ha hecho libre, ha roto toda atadura, toda cadena de maldición. Ahora usted ya no es parte de ello. Ahora la palabra del Señor para usted dice la palabra de Dios, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El propósito de la salvación, el propósito del sacrificio de nuestro buen Jesús en nuestra vida, mire, nos hace libres, ¿verdad?, de la muerte. Ya nos libró de la muerte, pero también ahora, ¿verdad?, vino con el propósito de deshacer toda obra del diablo sobre nuestra vida. Quisiera recordarle, mis amados hermanos, si usted está pasando por alguna tribulación, la vida se torna difícil, yo no sé qué problema puede usted enfrentar. Recuerde que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Su palabra viva y eficaz nos recuerda en esta tarde, ¿verdad?, que nuestro buen Jesús ha deshecho toda cadena de maldición. Exactamente dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿verdad? Ahora usted es libre, mi amado hermano. Declárese libre ahí en su hogar, declárese libre ahí en ese automóvil donde nos escucha, yo no sé, en el trabajo, puede declararse libre, expréselo con sus labios. Ciertamente hemos de pasar dificultades, ciertamente hemos de pasar por luchas y pruebas, pero confiando en nuestro buen Dios, dice la palabra del Señor, que todo aquel que cree, todo aquel que reconoce a Jesús, ¿verdad?, todas las cosas le ayuda para bien, obra para bien. Sabemos que es difícil, mis amados hermanos, pero la mano de nuestro buen Dios está en todo momento con nosotros. Él no nos deja. En medio de esa situación usted puede clamar a Dios. Jeremías 33:3 nos enseña y dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él es el Dios de lo imposible. El Dios que cuando usted ya no puede, en ese momento Él lo toma en sus brazos y Él pelea la buena batalla por nosotros. Por eso, mis amados hermanos, en esta tarde, este mensaje para la familia especialmente, usted puede declarar que su familia es libre de toda atadura, que Cristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario, que Él ya ha libertado de la muerte, ya ha libertado del pecado a su familia, ha roto toda cadena, ha deshecho toda obra del mal en su familia. Ahora su familia es libre. Nosotros creemos que algo grande ha de suceder en su familia. No sé, mi hermano Giovanni, algo que quisiera anexar a este texto bíblico que leemos. Efectivamente, mi hermano Freddy, a todos aquellos que nos están sintonizando, escuchando y viendo a través de esta señal, como mencionaba usted, creo que este mensaje es de bendición para cada uno de nosotros y lo hemos visto desde que inició. Hemos estado tocando temas que sin duda alguna han estado fortaleciendo, han estado ayudando y han estado que nosotros recapacitemos. Para poder ser libres hay que reconocerlo, mencionábamos al principio. Y hermanos, amigos que nos sintonizan, que nos ven, a todos aquellos que están en las redes sociales, en la frecuencia modulada 98.1, esta palabra del Señor no es casualidad que se esté tocando. Si usted está pasando por alguna situación difícil, hay algo que lo está atando, hay algo que lo está deteniendo. Es muy importante que reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, para poder ser libres, para poder volar más alto, para poder llegar más lejos. Tenemos que soltarnos de aquello que nos está deteniendo. Tenemos que quitarnos esa carga que nos está haciendo frenar nuestro camino, aquello que está haciendo que no podamos avanzar. Tenemos que ser libres de eso. Pero ¿cómo vamos a ser libres? Reconociendo que necesitamos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo para poder caminar, para poder salir adelante. Como decía esta palabra en 1 de Juan capítulo 3 versículo 9, que hace un momento le dimos lectura, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Sin duda alguna, si nosotros somos hijos de Dios, vamos a hacer cosas de las cuales Dios se va a agradar. Por ahí hace unas semanas me hacían un comentario y me decían, no hay que hacer cosas malas que parezcan buenas.
y tampoco cosas buenas que parezcan malas, porque sin duda alguna es ahí en donde el diablo se empieza a meter, y lo hemos visto, de cosas tan mínimas, a veces llegamos a sufrir tanto daño. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado que están en una situación en donde no saben qué hacer, no saben qué voltear, y ni siquiera sabe uno por qué empezó todo. Para poder salir de esa situación, tenemos que reconocer que necesitamos la ayuda de nuestro Dios, porque si de algo estoy seguro, es de que Dios siempre va a tomar el control de las situaciones y nos va a dar la victoria. Al final de cuentas, Él va a abrir el camino que nosotros no veíamos, la puerta que estaba cerrada, Él la va a abrir. Solamente es cuestión de reconocer que necesitamos de su ayuda para poder ser libres, y todo lo que tengamos en mente, todo lo que algún momento hayamos soñado, podamos verlo una vez más en nuestra vida. Así es, mis amados hermanos, cierto es lo que decía el siervo de Dios, nuestro hermano Giovanni, reconocer primeramente. Empezamos el tema para poder reconocer, tal cual ponía un ejemplo de lo que veníamos platicando. Una persona que padece de una enfermedad alcohólica, el primer paso es reconocerlo. Al igual nosotros, se nos ha enseñado a algunas formas, o digamos, citas bíblicas, para que usted pueda hablarle a la familia. Pudiéramos poderle recitar algunas citas bíblicas, siendo lo más apropiado a nuestra familia, que usted se pueda acercar. Romanos 3:23, como su palabra dice, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Que reconozca, que la persona pueda reconocer que es pecador. Cuando él haya reconocido que está sujeto, está preso del pecado, usted puede decirle ahora el resultado de ese pecado, ¿a dónde te llevaría? Romanos capítulo 6, versículo 23 dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice también, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La persona ha reconocido que es pecador, pero también sabe a dónde le lleva el pecado. ¿Cuál sería el fin, cuál sería su destino? ¿Cuál sería el final, verdad, de sus días? ¿A dónde lo llevaría el resultado de ese pecado? Pudiéramos usted y yo presentarle también ese amor puro y fraternal de nuestro buen Dios. Reconocer ahí en San Juan, capítulo 3, versículo 16, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17 lo complementa y dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Mis amados hermanos, reconocer que la persona es pecador, ¿a dónde lo llevaba el pecado? Pero que también puede él escuchar por primera vez ese acto de amor de nuestro buen Jesús ahí en la cruz del Calvario. La persona pudiera decirle: sabe, yo no necesito tener a Jesús. ¿Por qué? Porque pues yo no soy malo con mis vecinos, yo obro bien. Pudiéramos llevarlo al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Mis amados hermanos, son versículos que ustedes y yo pudiéramos compartirle a nuestra familia. Yo no sé, mi hermano Giovanni, ¿verdad? ¿Algún versículo más que pudiera anexar? Pues sin duda alguna, hay varios versículos que pudieran complementar esto. Los que usted mencionaba son de bendición para nosotros. Y creo que con el que podemos recalcar más es un texto muy conocido, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De alguna u otra manera nos está dando una señal, nos está dando un mandamiento, y nos está dando una esperanza, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es mis amados hermanos. Cierto es lo que decía mi hermano Giovanni, recalcar el amor de nuestro buen Dios. La persona pudiera expresar y decir: sabe, yo no le he hecho mal alguno a nadie, pero también poder entender el propósito de Dios en nuestra vida. Cristo vino para darnos vida y para que la tengamos en abundancia, dice su palabra.
Por eso, mis amados hermanos, no solamente pudiera quedar con ese texto bíblico, sino que usted también pudiese decirle, mira, hacer tu declaración de fe o cómo obtener tu salvación. No es necesario caminar, no es necesario hacer actos fuera de orden, sino que su palabra solamente redacta una pequeña oración. Lo que decíamos hace un momento, leíamos en Romanos 10, 9 y 10, la palabra del Señor dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mis amados hermanos, bueno es poder meditar en estos versículos, poder entenderlos, mis amados hermanos. Vamos a ir a una pausa musical. Efectivamente, amados hermanos, creo que la palabra que estamos escuchando en esta hora ha sido de bendición y es de bendición para cada uno de nosotros. Enviamos un saludo a nuestra hermana Janet, a nuestra hermana Fabi Zárate, que ha estado pendiente de esta programación, que le manda un saludo a la hermana Janet y a su mamá que nos está escuchando, a nuestro hermano Amir Valdés, que nos escucha desde el Jobo, y a cada una de las personas que están pendientes de esta transmisión, de este programa de Jesús es el Camino, Distrito 3.1. Les enviamos un saludo y un abrazo desde esta cabina, y creo que la palabra del Señor está siendo de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a ir a una pausa musical. Y al terminar esta pausa musical regresamos con ustedes para poder continuar con este tema. Que el Señor les bendiga y no cambie de estación. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados los borró mi Jesús. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Ahora vivo seguro y con él moraré. Viviré para Cristo y con él reinaré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener.
acércate un poco más a cada corazón. Amén, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Una vez más estamos con ustedes para poder continuar con el tema que nuestro hermano Freddy ha estado compartiendo con cada uno de nosotros. Es una bendición el poder estar en esta hora compartiendo estos micrófonos con él y enviarle un saludo a cada uno de ustedes que nos está sintonizando a través de esta Estéreo Maranata 98.1 FM, voz del que clama en el desierto. Enviamos un saludo a todos aquellos que nos están sintonizando a través de esta señal, los que nos siguen a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, que el Señor les bendiga. Enviamos un saludo a nuestra hermana Fainet que nos está sintonizando aquí desde la entrada de Copolla, que el Señor le bendiga ahí en donde ella esté, a ella y a su familia. Voy a decir los números en cabina por si quiere ponerse en contacto con nosotros para que pueda enviar un mensajito, algún saludo. Si tiene alguna duda sobre el tema o tiene alguna necesidad, pueda comunicarse con nosotros. El número de WhatsApp 961-380-5811. Lo repito una vez más, 961-380-5811. O si prefiere hacerlo directamente al teléfono directo 961-224-6675. 961-224-6675. Una radio con sentido diferente, dándole sentido a tu vida. Y una vez más, como pueden ver, aquellos que nos están sintonizando, seguimos en esta hora con nuestro hermano Freddy. Y le voy a invitar a que él siga compartiéndonos de este tema que ha sido de bendición para nuestras vidas. Así es, mis amados hermanos. Seguimos hablando un tema de edificación a la familia, a nuestras familias. Estamos hablando sobre el precio de nuestra salvación, el propósito del sacrificio de nuestro buen Jesús en nuestra vida. Mis amados oyentes, los que están en sintonía con nosotros, los que aún están escuchándonos o apenas se están conectando, estamos hablando temas con referencia a la familia. Pudiera usted abrir su escritura, o los que ya están con nosotros, vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14, y nuevamente el siervo de Dios, mi hermano Giovanni, pudiera apoyarnos. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Amén. La palabra del Señor dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así es, mis amados hermanos. Un propósito más en nuestra vida de lo que fue o de lo que es el sacrificio único en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesús. Uno de los propósitos en nuestra vida, ¿verdad? Es que también vino para destruir el que tenía el imperio de la muerte. Ahora la muerte ya no tiene autoridad sobre su vida, ya no tiene autoridad sobre su familia. Para eso ha venido el Hijo de Dios, para deshacer, para romper, cancelar ese imperio de la muerte sobre nosotros. Cierto es, mi hermano Giovanni, la situación que se vive se torna difícil. Hemos sido testigos de cómo las familias están llegando a la iglesia central, necesitando de una palabra, necesitando de oración por los hijos, ya que en estos tiempos los hijos se están rebelando contra de los padres, o ser viceversa. Los padres desechan a los hijos al ver la mala conducta. Pudiera expresar un papá o una mamá, decir: mi hijo no cambia, mi hijo ya ha orado mucho y veo que no hay avance y ya no quiero que esté aquí en casa. O el hijo también lo ha expresado. Por eso este tema hemos creído que está siendo de gran bendición para esas familias. Como bien podemos estar en la lectura, ¿verdad? Uno de los propósitos de nuestro buen Jesús, a través del sacrificio único en la cruz del Calvario, es que también deshizo o rompió también, ¿verdad?, todo el imperio de la muerte que estaba sobre nosotros y nuestra familia. Efectivamente, mi hermano Freddy, y lo podemos ver en el versículo que sigue, en el versículo 15, y dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. De una u otra manera nos hace mención de que vino a librarnos, vino una vez más para hacernos libre de aquello que nos estaba lastimando.
Como mencionaba nuestro hermano Freddy, creo que muchos de nosotros hemos sido testigos, hermanos del Distrito 3.1, de las diferentes iglesias que nos están sintonizando. Creo que no necesariamente necesitamos pertenecer a una cierta denominación para darnos cuenta de estas necesidades. Incluso podemos darnos cuenta de la situación que está pasando el vecino o de la que está pasando la vecina o mi compañero de trabajo. Muchas veces nos ha tocado ver que nos han preguntado, ¿y ahora qué voy a hacer con mi hijo? Ya no sé qué hacer. O también lo que dicen los hijos, ¿verdad? Es que ya no sé qué hacer en mi casa, por eso mejor estoy en la calle, porque mi casa ya no la aguanto. Hay una frase que hace mucho tiempo alguien me dijo y decía que el hogar tiene que ser un pedacito de cielo, que el llegar al hogar tiene que ser un mini cielo, porque sin duda alguna la única persona o las únicas personas que van a estar con nosotros en los momentos difíciles va a ser nuestra familia. Y creo que es algo que hemos visto, hermano Freddy, amigos y hermanos que nos sintonizan. La familia es a veces los únicos que nos ven llorar, es a veces los únicos que nos ven gritar, o a veces los que nos están cuando nosotros estamos desanimados. Hermanos, amigos, tenemos que pelear por la familia. Hace mucho tiempo escuché un pastor que decía que una vez lo invitaron a una iglesia y no querían darle lugar porque solamente predicaba de la familia. Le invitaban a un Pentecostés, lo invitaban a un aniversario y su tema siempre era acerca de la familia. A lo que respondía este pastor y decía, pues entonces, ¿qué es lo que se está perdiendo ahora? La familia. Si la familia se está perdiendo, hay que hablar de la familia. Así que, hermanos, amigos, los invitamos a cada uno de ustedes que puedan darse cuenta qué está pasando con la familia. Porque muchas veces nos enfocamos más en el trabajo, nos enfocamos más en las cosas materiales y hacemos a un lado a la familia. Estaba viendo hace unos días una reflexión y decía a esta persona que compartía esta reflexión, te voy a decir cómo soy rico sin ser rico. O sea, no sé si me doy a entender. Te voy a demostrar que soy rico sin ser rico. A lo que mencionaba esta persona de que se bajaba de su carro, tocaba la puerta y todos los hijos gritaban, ya llegó papá. O sea, qué alegría al papá el escuchar, después de llegar de un día cansado del trabajo, el poder escuchar a sus hijos con esa alegría, con ese entusiasmo, el decir, ya llegó papá. Cosa que muchos ahora en nuestros hogares, creo que ya no es así. Creo que ahora en lugar de ver a nuestros padres como papá, los llegamos a ver como capataces o como jefes. O incluso también nosotros como padres ya no vemos a nuestros hijos como hijos, sino que ahora los vemos como una carga. Y alguien ayer lo expresaba, ya no son apoyo sino carga. Entonces creo que es algo que tenemos que rescatar. Es algo que tenemos que empezar a pelear. Sin duda alguna nosotros estamos para salvar a nuestra familia. ¿Por qué? Porque como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Su casa qué decide? ¿Usted qué decide? Y creo que es una pregunta, mi hermano, mi amigo que nos está sintonizando, que nos está escuchando, que se dé cuenta realmente qué está pasando con su familia. Lo felicito si su familia es una familia ejemplar, una familia que sigan unidos a pesar de las pruebas. Pero si no es así, hay que ponerle un poquito más de atención a eso, mis hermanos, porque al final de cuentas Dios va a preguntar qué hicimos con nuestros hijos, mi hermano Freddy. Así es, mis amados hermanos, tenemos esa encomienda a los que tenemos la bendición de ser padres, ¿verdad? Tenemos esa bendición. Su palabra dice, ¿verdad? Porque herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué hemos hecho con esos hijos, con ese tesoro, con esa herencia que nuestro buen Dios nos ha encomendado? Pero también cabe mencionar, mis amados hermanos, poder meditar, ¿verdad? En la bendición de poder ser salvos a través del sacrificio de nuestro buen Jesús. Ustedes y yo pudiéramos meditar en esta tarde, ¿verdad? Acerca de algunos pasajes bíblicos para aprender más sobre la resurrección de nuestro buen Jesús. Ahí en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos del 12 al 15, dice la palabra de Dios, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero me llama mucho la atención, mis amados hermanos, en el versículo 13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. A más de uno pudiera expresar, mis amados hermanos, y poder decir: ¿será que es válido ese sacrificio en mi vida? Porque yo le fallo a mi familia, yo le fallo a Dios, le he fallado a mis hijos, a mi esposa. Pudiéramos expresarlo ahí en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 8, dice su palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos la bendición de que no nosotros escogimos a nuestro buen Dios, sino que fue nuestro buen Dios quien puso la mirada en usted, que puso la mirada en nosotros. Él ya sabía que le íbamos a fallar, mas sin embargo, cuán grande es el amor de Dios, mis amados hermanos, que dio a su Hijo unigénito, dice San Juan 3:16. ¿Estaría usted, y se ha hecho usted esa pregunta, estaría usted dispuesto a entregar a uno de sus hijos, verdad, para que pague el precio de un violador, de un asesino, de un ladrón? ¿Estaría usted dispuesto a hacer eso? A más de uno se lo hemos hecho esa pregunta y muchos han enmudecido. Otros rápidamente contestan no. Pero ahí podemos entender ese grande amor de nuestro buen Dios para la humanidad, de poder enviar a su Hijo unigénito, a nuestro buen Jesús, para pagar el precio en la cruz del Calvario. Hermano Giovanni, cierto es entender el propósito de Dios en nuestra vida. Efectivamente, cierto es entender el propósito de Dios en nuestra vida a través del sacrificio que Él hizo por nosotros. Cuando Él murió fue para darnos la salvación, y es algo que estaba tocando mi hermano Freddy ahorita en estos momentos que él estaba compartiendo. Él fue el que dio su vida por nosotros, y esa reflexión que Él daba me llamó la atención, porque muchos de nosotros responderíamos no. Sinceramente, la mayoría respondería no. ¿Acaso uno de 100 o uno de 1000 dijera que sí? Pero sin duda alguna Dios mostró su amor para con nosotros, y no solamente lo dio para darnos la salvación, porque eso fue lo principal que Él hizo, darnos la salvación, pero también para que nosotros nos diéramos cuenta que también tenemos un llamado, tenemos algo que ofrecerle a Dios. Ciertamente no podemos pagarle el sacrificio que Él hizo, tengamos el dinero que tengamos, tengamos las propiedades que tengamos, nunca vamos a poder pagar el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo. Hay un canto que dice que no podemos pagarle, lo único que podemos darle es nuestra adoración, es nuestra vida. Qué mejor es eso, ¿verdad, mi hermano Freddy? Poder darle nuestra vida en agradecimiento, poder trabajar para Él, poder hacer las cosas para Él en agradecimiento, porque no podemos pagar, pero por lo menos podemos darle las gracias. No sabemos cómo agradecerle, y este canto me gusta porque dice: no sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Y menciona muchas veces gracias, gracias. Y creo que todos los que nos están sintonizando, escuchando, si han tenido la bendición de poder cantar este canto, o si hay alguien que no ha tenido ese privilegio o no ha asistido a ninguna iglesia, déjeme decirle que ese mismo Dios del cual nuestro hermano Freddy y aquí su servidor está hablando, de ese Dios que murió y resucitó por usted, lo está esperando usted con los brazos abiertos. Sin duda alguna, y volvemos al principio, tenemos que reconocer que Él es el único que nos puede sacar de los problemas que estemos pasando. Si Él pudo resucitar al tercer día, y si Él pudo darnos la salvación, aún sabiendo que no la merecíamos, aún sabiendo que nosotros éramos pecadores y que hicimos o hacemos cosas de las cuales Dios se avergüenza de lo que hacemos, aún así, dice la palabra del Señor que cada mañana son nuevas sus misericordias. Tenemos un Dios tan grande, tan bondadoso y tan misericordioso, que hasta este momento no nos ha castigado. Nos hemos brincado las trabas que Él nos ha puesto, nos hemos brincado muchas veces los límites que Él nos ha puesto, y aunque se escuche un poco mal, pero es la verdad, muchas veces incluso nos hemos reído de las veces que nos ha jalado las orejas. Tenemos un Dios tan grande que hasta este momento no nos ha castigado.
Y qué mejor es volver a Él, reconciliarnos con Él o poner nuestra mirada en Él, aún que hay tiempo. Hay una frase que me gusta y que dice: ven a Él, ven a Jesús antes de que Él vuelva, porque sin duda alguna en ese entonces va a ser demasiado tarde, mi hermano Freddy. Así es, mis amados hermanos, el tiempo se nos está agotando, pero quisiera terminar con en estos versículos ahí en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Ahí si pudiese ubicar la cita, mis amados hermanos que nos escuchan, los que nos ven a través de las redes sociales. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 10. Dice la palabra de Dios: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hemos sido llamados con ese llamamiento santo. Nuevamente se recalca que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo somos salvos hoy en día. Yo no sé, mi amado hermano, en qué situación te encuentres. Yo no sé cuál haya sido tu petición en esta tarde, pero si tienes familia, si estás orando por un hijo, estás orando por una hija, por el esposo, por la esposa, por tus padres, por tus hermanos, en fin, por la familia, yo quisiera compartirte en esta tarde, pudieras hacer esa declaración con nosotros: mi familia es comprada a precio de sangre, mi familia es para Cristo, yo declaro a mi familia para Cristo. ¿Puedes hacer esa declaración con nosotros? Hemos estado en esta tarde con ustedes, por la gracia y la misericordia de Dios pudimos compartir este tema. Espero, mis amados hermanos, que hayan ustedes puesto atención a las citas bíblicas. Si usted lo anotó, medite en la palabra. Pero sí, antes de irnos, queremos decirle, mis amados hermanos, nuestra familia es comprada a precio de sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a dejar el tiempo con mi hermano Giovanni para que él pueda hacer la oración final y podamos despedirnos también de este bonito programa. Así es que a cada uno que nos está escuchando, sintonizando, si está sentado en su hogar, cierre sus ojos, incline su rostro. Si va manejando, oríllese tantito y cierre sus ojos y hagamos esta oración. Bendito Dios que está en el cielo, en esta hora nos acercamos delante de ti, Padre eterno, dándote las gracias por esta palabra que has impartido a nuestro corazón, a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra que tú has impartido se quede guardada en nuestro corazón, pero que no solamente se quede guardada, Señor, sino que también la pongamos en práctica, Padre celestial. Tú sabes, Padre, por qué familiar estamos orando. Tú sabes las veces por las cuales muchas veces hemos estado de rodillas pidiéndole por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros tíos. Padre celestial, te pido que tengas misericordia de cada uno de ellos, Señor. Tú sabes, Padre, si alguno de mis hermanos que en esta hora nos están sintonizando, nos están escuchando, tienen alguna necesidad, tienen algún problema, Padre, te pido que seas tú obrando en sus vidas, que seas tú, Dios Todopoderoso, tomando el control de cada situación, y que la oración que ellos están haciendo, Dios Todopoderoso, puedas escucharla, Padre Celestial, y puedas tú responder a esa oración, Padre eterno. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hagas tú, Señor, tu voluntad con cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y así es como en esta hora, mis amados hermanos y amigos, se ha terminado el tiempo de este programa del Distrito 3.1, Jesús es el Camino. Sabemos que la palabra que se ha impartido el día de hoy ha sido de bendición, y le invito a que siga
escuchando la palabra del Señor. Si usted está orando por alguien, si usted está orando por su hijo, por su papá, no se desanime, mi hermano, no se desanime. Es difícil el proceso, pero al final de cuentas la bendición es mucho mayor. Así que, hermanos, vamos a seguir constantes en la oración y vamos a animarles. Los invitamos los días jueves a las 5:30 de la tarde, allí en la Tercera Oriente entre Séptima y Octava Sur, en nuestros cultos de fortaleza, en donde el distrito 3.1 de la Iglesia Jesús es el Camino los invita para que pueda asistir a nuestros cultos y juntos escuchar palabra de Dios. Se despide en esta hora su hermano y amigo José Giovanni de esta cabina, de estos micrófonos. Dejo a mi hermano Freddy que se despida. Así es, mis amados hermanos, mi nombre es Freddy Albores. Tuvimos la bendición de poder estar en esta tarde aquí en esta cabina de radio, poderles compartir, ¿verdad?, un mensaje para cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por esa oportunidad y de esta forma también nos podemos despedir, mis amados hermanos. Así es, y enviamos un saludo, creo que nos habían llegado unos mensajitos por ahí. Enviamos un saludo a la terminación 2261, que le mando un saludo a nuestra hermana Betty que está en su negocio. Que Dios le bendiga a la terminación 2261. Y también enviamos un saludo a nuestra hermana Betty que nos está escuchando en su negocio. También a nuestro hermano de la terminación 9269, que el Señor le bendiga, que nos está escuchando en el Jobo. Que el Señor le bendiga. Y para poder complacer con esta alabanza, vamos a terminar con este canto que dice: con una gota de tu sangre. Una gota de tu sangre. Dejamos este canto y nosotros nos despedimos y les invitamos a que siga con nosotros el siguiente viernes a partir de las 4 de la tarde. Que el Señor les bendiga con cada uno de ustedes, que sea la paz de nuestro Señor Jesucristo. Cada día hay algo nuevo para ti. El Señor quiere llevarte a nuevos niveles cada día. Solo entra en su intimidad y dile: Señor, límpiame a cada instante. Ayúdame a ser diferente. Pero toma tu decisión en hacerlo. Levántate y adora al Señor. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti. Porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Una gota